Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo prevenir las consecuencias jurídicas desastrosas que pueden ocurrir a falta de la llamada personalidad jurídica? Su servidor, licenciado José Gerardo Montiel Aguirre, egresado de la Facultad de Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Familiar, Derecho Civil, Derecho Contractual y especialista en análisis en Derecho Notarial. Una vez más, agradeciendo su atención y ahora hablando sobre lo que nos han de alguna manera mandado algunos correos relativo a hablar sobre la personalidad jurídica y los poderes notariales, los poderes especiales, en qué casos se deben otorgar, cuándo son útiles y cuándo no. Todo esto tiene relación con la llamada personalidad jurídica de las personas, tanto físicas como morales, entendiéndose a las personas morales, todas aquellas empresas o instituciones públicas o privadas que precisamente tienen un representante, necesitan forzosamente de un representante para poder hacer valer sus actos jurídicos, cumplir con sus obligaciones y exigir sus derechos. Así como las personas físicas pueden de alguna manera otorgar un poder, una persona física a otra persona física, igual alguna empresa, alguna institución pública o privada, evidentemente goza y tiene de representantes para poder a su vez otorgar poderes a personas que lo siguen representando. Esto es en la famosa figura de la llamada personalidad jurídica. La personalidad jurídica radica en muchos ámbitos del derecho. Radica en materia hereditaria, en materia de sucesiones, en materia mercantil, en materia de derecho corporativo, en derecho económico, en una serie de gamas en donde los cuales se requiere precisamente de esa representación. En los llamados poderes que las personas otorgan unas a otras, llámese como vimos personas físicas o personas morales, radica el llamado poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. El artículo 2554 del Código Civil para la Ciudad de México nos dice que el poder puede otorgarse con tres facultades, llámese para pleitos y cobranzas, llámese para actos de administración y para actos de dominio, y los va clasificando precisamente en tres categorías o tres niveles por orden de importancia, partiendo de la base fundamental de que en derecho el que puede lo más puede lo menos. Esto implica entonces, en el ejemplo que estamos poniendo, que una persona cuando otorga un poder para actos de dominio implícitamente conlleva los actos de administración y los actos de pleitos y cobranzas que ahorita vamos a explicar. Es decir, un poder otorgado para actos de dominio implica que la persona, llámese persona física o una persona moral, me refiero a una empresa, puede representar al llamado poder dante, es decir, en todo poder figuran dos personas, una que tiene la denominación de poder dante, es decir, la persona que otorga el poder, la otra persona que es el llamado apoderado o apoderada, que es la persona que recibe precisamente ese poder o esas facultades o esa investidura jurídica para poder representar a la persona que le otorga ese poder. De esa manera, el poder, cuando se otorga para actos de dominio, le permite al apoderado poder disponer de los bienes y derechos a nombre, claro, de su representado. Esto es muy importante destacarlo porque en los poderes el apoderado siempre actúa a nombre de alguien. ¿A nombre de quién? A nombre de la persona precisamente que le otorga el poder. No actúa por sí mismo, sino como representante de alguien. Cuando esto sucede así, en un poder para actos de dominio, entonces el apoderado goza de facultades para poder disponer de bienes y derechos de su poder dante. Esto hay que tener mucho cuidado con este tipo de poderes, porque los poderes otorgados así, con la facultad denominada actos de dominio, le permite al apoderado poder vender el patrimonio del poder dante, es decir, poder cambiarlo por otro, poderlo dar en garantía hipotecaria por un préstamo, poder vender, poder ceder, poder regalar los derechos de su poder dante, a menos que el poder tenga limitaciones consignadas en el instrumento notarial que el poder dante, es decir, la persona que otorga el poder, solicita que se consignen precisamente para que el apoderado no pueda tener un margen abierto e ilimitado sobre el patrimonio de la persona que otorga el poder.
en las facultades llamadas para actos de dominio. Volviendo a lo que nos dice el Código Civil relativo a los poderes, nos dice que los poderes se pueden otorgar para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. Recordando que el poder, en estos casos el poder, en todos los poderes generales, para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula o poder especial para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para actos de administración, bastará que se diga que se otorga con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades de tipo administrativo. Y en los poderes para actos de dominio, bastará que se diga que se otorga con esa especialidad, con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades de dueño. Pues bien, con esta mención, el código nos identifica y nos clarifica exactamente a qué se refieren esas tres facultades. Un poder otorgado por un poderdante a un apoderado para pleitos y cobranzas implica que el apoderado puede defender todo el patrimonio del poderdante en litigios, contestar demandas, hacer demandas para defender los bienes y derechos de su representado. Un poder otorgado para actos de administración implica precisamente, como su nombre lo indica, que el apoderado podrá realizar todo tipo de actos administrativos, cobrar rentas, celebrar contratos de, por ejemplo, arrendamiento. Y el poder que habíamos comentado con facultades de actos de dominio es el que le da facultades de dueño al apoderado, pero no porque le dé facultades de dueño quiere decir que esta persona se ostenta como dueño ante todo el mundo. Es decir, la línea es muy sutil, se ostenta con terceros, sí con facultades de dueño, pero a nombre de alguien, nunca a nombre propio. Esto es lo que diferencia los poderes de los mandatos. Un mandato, a diferencia de un poder, es un contrato. Un contrato por medio del cual el mandante le confiere determinadas facultades y operaciones a su mandatario para que éste los lleve a cabo a nombre precisamente de su mandante. Entonces, esto implica que hay poderes con mandato y poderes sin mandato. Es decir, el poder puede ser otorgado por una persona a otra, como ya vimos, y también puede gozar el apoderado de tres tipos de facultades, que son pleitos y cobranzas, que son los actos de administración y los actos de dominio. Cuando una persona comparece a otorgar un poder y de alguna manera desea que su apoderado pueda disponer de facultades para poder vender alguna propiedad, para poder dar en garantía alguna propiedad que tenga por algún recurso económico que requiera, se requiere que el poder tenga facultades para actos de dominio. El apoderado goza de facultades para actos de dominio, y la recomendación, desde luego, para todos aquellos poderdantes, para todas aquellas personas que otorgan un poder a alguien, que puede ser una persona física o puede ser alguna inmobiliaria, alguna firma de venta de inmuebles, alguna persona moral, que no son otra cosa más que una empresa que se dedica a este tipo de actividades, se consignen limitaciones. En los poderes para actos de dominio, la recomendación siempre es que se consignen limitaciones al apoderado que va a hacer uso de este ejercicio, de estas facultades para actos de dominio. La limitación puede ser muy variada, pero muy recomendable que el poderdante consigne una limitación en el mismo poder que otorga. Es decir, el apoderado, por ejemplo, el poderdante puede decir que le otorga un poder a alguien para, por ejemplo, que venda en el mejor precio posible o en un precio no menor a determinada cantidad una casa que es de propiedad del poderdante a determinadas personas. Pero al estar mencionando qué casa es la que desea que se venda, o qué local comercial, o qué terreno, está ya consignando precisamente esa limitación. Es decir, el apoderado lo inviste de facultades, se le inviste de facultades para actos de dominio, pero con una limitación de que no puede disponer o tocar todo el patrimonio del poderdante, salvo los bienes que ahí mismo en el poder se consignan que puede utilizar como apoderado. Entonces, los poderes se consignan las limitaciones o los poderes son especiales. Aquí la ley nos hace una distinción muy atinada, muy eficaz y muy práctica
y nos dice que el poder, o una de dos, o es un poder general en el que se pueden consignar limitaciones al poder, o un poder especial. Entonces aquí el poder Dante tiene dos escenarios. Puede acudir y otorgar un poder, por ejemplo, ante un notario, y puede decir exactamente para qué otorga ese poder. Por ejemplo, puede decir que le otorga un poder especial a alguien para efecto de que comparezca con determinada persona y cierre una operación de compraventa, ya sea comprando un inmueble o ya sea vendiéndolo. Porque el poder Dante, por sus cuestiones, ya sea que radique en otro país o sus ocupaciones, pues no tenga tiempo de atender estas operaciones, entonces otorga un poder especial, y en esa especialidad precisamente se consigna la encomienda que el apoderado debe realizar. Por eso se denomina un poder especial, porque en ese poder se consigna precisamente lo que el apoderado debe llevar a cabo y no otra cosa. Ahora, en ese poder especial, para que el apoderado pueda realizar esa encomienda especial, se le inviste de facultades amplísimas pero limitadas a la especialidad. Por ejemplo, una persona puede otorgar un poder a otro y decirle que le otorga un poder especial para que acuda ante determinada entidad federativa a realizar una operación de venta de un terreno y recibir una cantidad determinada, ¿verdad? Y para ello, para esa encomienda, inviste al apoderado especial, o se le facultan o se le dan el ejercicio de facultades para actos de dominio, es decir, para que venda ese inmueble. Es decir, entonces la especialidad está ahí consignada y el apoderado no puede hacer más que lo que ahí se encomienda. El otro escenario es el llamado poder general limitado. ¿Esto qué significa? En el mismo escenario, el poder Dante le otorga un poder a esa misma persona. Un poder general dice para pleitos y cobranzas, es decir, para que el apoderado pueda defender el inmueble en cualquier clase de litigio que se ofrezca o entablar demandas para defender una propiedad. Para facultades también para actos de administración, es decir, para que se encargue de todas las injerencias administrativas en las que se ve involucrado ese inmueble. Y un poder para actos de dominio, es decir, para que el apoderado tenga facultades de dueño del inmueble, es decir, puede actuar como si fuera el dueño, pero claro, a nombre del poder Dante. Y consigna, después de esas tres facultades que le otorga a su apoderado, una limitación, y dice el poder Dante que esas tres facultades, es decir, las de pleitos y cobranzas, las de actos de administración y las de actos de dominio, están limitadas para que el apoderado las ejercite única y exclusivamente para un inmueble ubicado en tal parte. Esto hace que entonces el apoderado, aun cuando tiene un poder amplísimo para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, pues no puede ejercerlo más que para un solo inmueble, de lo que ahí está precisamente consignado, y no más. Entonces el poder Dante desde luego puede ser titular de, desde luego, más activos, más patrimonio, y ese apoderado pues nada más se va a encargar de realizar esa encomienda con esas facultades amplísimas pero limitadas al inmueble o al objeto que ahí se está consignando. Y el otro escenario, como vimos, es el poder especial, donde se le dice en ese poder al apoderado qué es lo que puede hacer y nada más con el uso de ese poder, aunque tenga facultades amplísimas. Ahora bien, en este tipo de poderes generales o especiales, es importante también destacar que los poderes, así con esa misma facilidad con las que se otorgan, también la ley permite que puedan ser revocados. Es decir, una persona puede hoy otorgar un poder a alguien y mañana revocarlo con cualquier notario que quiera y quiera comparecer. Es decir, no tiene que ser el poder revocado con el mismo notario con el que se otorgó el poder inicialmente. A manera de ejemplo, por ejemplo, una persona puede otorgar un poder a alguien con un notario determinado, por ejemplo en Cuernavaca o en Monterrey o donde sea, ¿no? Y una vez a la semana siguiente o al día siguiente inclusive, y estando en otra entidad federativa en la Ciudad de México, puede acudir con un notario, y si ya es conveniente a sus intereses del poder Dante que ese apoderado ya no lo siga representando, tenga esas facultades, con esa misma sencillez, con esa misma facilidad, puede comparecer y decir que revoca ese poder a esa persona, e incluso aprovechando la oportunidad de que está revocando
ese nombramiento puede hacer otro nombramiento, y entonces ahí el notario hace constar la revocación de poder y el otorgamiento de un poder nuevo en favor de otra persona, es decir, las dos operaciones en un solo instrumento. Esto es posible y la ley del notariado lo permite. Estas revocaciones pueden hacerse en cualquier tiempo, en cualquier lugar que el poderante lo desee, y si es en una entidad federativa diferente donde el poderante está revocando el poder de donde lo otorgó, la ley desde luego lo permite, lo faculta, y entonces ahí ¿qué hace el notario? Que está receptuando la voluntad de una persona que le dice que está revocando el poder, un poder que otorgó, por ejemplo, en Guadalajara. El notario en la Ciudad de México, por ejemplo, da fe de la revocación del poder y le avisa, le manda un comunicado, un oficio al notario donde se consignó el poder inicialmente, para que ese notario se imponga en sus libros de que ese poder ya fue revocado con otro notario, obviamente posterior al otorgamiento, para que si el apoderado regresa a esa notaría a solicitar más duplicados del poder para seguir haciendo operaciones, bueno, pues la notaría le comunica que ya no puede expedirle más copias certificadas porque recibió un comunicado de otro notario, aunque sea de otro lugar, donde ese poder del cual él solicita que se le otorguen más poderes, pues ya fue revocado, ¿verdad? Y entonces pues ya obviamente ya no lo representa, ya no le pueden dar más copias certificadas para estar realizando más operaciones. Esto es lo que permite una facilidad y una factibilidad operacional en la cuestión de otorgamientos de poderes y revocaciones de los mismos. En tratándose de personas físicas, cuando una persona física le otorga un poder a otra persona, entonces pueden otorgarse con facultades, como ya vimos, que son para pleitos y cobranzas y nada más, o bien para pleitos y cobranzas y actos de administración, o bien para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, en los términos de los 3 primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para la Ciudad de México. Ese poder es uno de los poderes mayúsculos o de mayor trascendencia, los que gozan de esas 3 facultades, porque le permite al apoderado poder hacer lo que sea, a menos que se consignen limitaciones en el poder, de las cuales el apoderado desde luego no podrá llevar a cabo o ejercer acciones jurídicas más allá de las que están ahí consignadas en ese poder para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio limitadas, o bien un poder especial en donde se especifica exactamente el apoderado qué es lo que puede hacer y nada más. Esto tratándose de los poderes entre personas físicas. También, desde luego, es muy común ver en la llamada personalidad jurídica a que nos estamos refiriendo en este tema, la cuestión de los poderes que se otorgan por las empresas. Aquí hay una variante, bueno, la primera variante desde luego es de que el poder pues no lo otorga una persona física, es decir, lo otorga el representante de una empresa a otra persona. Pongo por ejemplo una empresa determinada SADCB, que obviamente tiene que tener forzosamente un representante legal, ya sea un administrador único o a través de un consejo de administración, que son los representantes de una sociedad anónima o una sociedad anónima de capital variable o una sociedad civil o una asociación civil. Deben tener forzosamente un órgano de administración que la represente, llámese en tratándose de las sociedades anónimas o las sociedades anónimas de capital variable, un administrador único en el que recae toda la representación de la empresa, o bien puede tener un consejo de administración, es decir, cuando hay más de un administrador, ya es un consejo de administración, y dentro de ese consejo de administración puede haber categorías, por ejemplo, puede haber un presidente, un secretario, un tesorero, vocales, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de la empresa. Y entonces, estas personas son las que gozan, conforme a los estatutos sociales de la empresa, de poderes precisamente y de facultades para representar a la empresa, la persona moral. Estas personas que representan, llámese administrador único, llámese un consejo de administración, son las que están facultadas, entre otras facultades que tienen para representar a la empresa, de otorgar poderes. Es decir, un administrador único, por ejemplo, de una empresa,
o un consejo de administración, entre otras facultades de que gozan y que sus estatutos sociales le permiten tener, es otorgar poderes generales o especiales a terceras personas, o inclusive hacer nombramientos de directores, gerentes, apoderados o lo que sea, y además otorgarles los poderes y las facultades que requieran para determinadas funciones operacionales de la empresa. Entonces, aquí ya tenemos un esquema más organizado de una empresa donde ya evidentemente tiene un representante legal, llámese administrador único o llámese consejo de administración si es más de un administrador, y estas personas pueden nombrar más apoderados con poderes para pleitos y cobranzas, para actos de administración, para actos de dominio, o pueden nombrar apoderados especiales, o pueden hacer nombramientos de directores, gerentes, subgerentes, y además investirlos con facultades suficientes para que a su vez representen a esas personas morales con terceras personas. Desde luego la cadena de representantes en el caso de las empresas puede ser amplísima, puede ser limitada. Hay poderes de empresas morales, de sociedades, que evidentemente a través de su órgano de administración, llámese administrador único, llámese consejo de administración, le otorgan un poder a alguien o nombran porque tienen facultades para hacer nombramientos. Si no las tienen, evidentemente pues no pueden hacerlo, pero dentro de sus estatutos sociales y para darle mayor funcionalidad a la función operativa de las empresas, se otorgan, entre otras facultades, a estos representantes de las empresas, facultades para hacer nombramientos de directores y gerentes, y a su vez investirlos de facultades para que representen a la empresa. Incluso hay facultades que van más allá, incluso les dan facultades a los administradores para que no solo puedan hacer nombramientos de directores o gerentes y además investirlos de las facultades o poderes que ellos consideren que necesitan, sino además van más allá y les facultan para que a su vez estas personas que ellos nombran puedan tener además, puedan gozar de otorgar además poderes a más personas o hacer nombramientos. Si esto es posible, pues evidentemente la facultad es amplísima y el nombramiento puede ser enorme de representantes de esa empresa, porque también a su vez las facultades de otorgamiento de poderes están implícitas la revocación de esos mismos nombramientos, es decir, también la persona que hace ese tipo de disposiciones de poderes a alguien, pues puede revocarlas también cuando quiera. Esto es cuando los estatutos sociales, cuando las facultades de que goza el órgano de administración, ya sea administrador único o consejo de administración, le permiten poder hacer este tipo de investiduras de representación de la empresa. Entonces es posible hacerlo. Hay empresas que realmente cuidan mucho este tipo de situaciones porque hay administradores que dicen, bueno, yo tengo un poder, por ejemplo, para hacer nombramientos de gerentes y apoderados, puede decir un miembro de un consejo, y otro puede decir yo también las tengo. Entonces todo el mundo anda haciendo nombramientos de gerentes y representantes de empresas a diestra y siniestra, y luego no conocen ni quiénes son los representantes de que uno nombró y otro nombró. Entonces ahí también es posible consignar limitaciones. Esto viene en los estatutos sociales de las empresas, donde se dice que los administradores o consejeros del consejo de administración, valga la redundancia, si es que es más de un administrador, pueden hacer nombramientos de apoderados, salvo cuando se trate de nombrar gerentes o otorgar poderes para actos de dominio, que son facultades del dueño, donde especifican que haciendo uso de esas facultades deberán firmar 2 de 3 de los miembros del consejo, o deberán firmar 3 o todos los integrantes de un consejo de administración. Entonces ellos mismos consignan sus limitaciones dependiendo de la funcionalidad de cada empresa, y las facultades que tienen los que se dicen representantes de una empresa, una persona moral, pues son tan variadas y tan distintas como empresas hay, y como las necesidades precisamente obligan o de alguna manera imponen a cada empresa para ser funcionales. Todo este tipo de poderes, de investiduras que estamos hablando, ya sea que otorgan las empresas o una persona física a otra persona física para arreglar algo, es la llamada personalidad jurídica a la que se refiere la ley. Una personalidad jurídica sin la cual pues no es posible celebrar operaciones si no están investidos precisamente de esas facultades.
Por eso la ley le llama personalidad jurídica a las personas que comparecen a representar a alguien en determinados actos, donde se les pregunta a las personas cuál es su personalidad jurídica en el asunto. Y dice, bueno, pues soy apoderado, soy el gerente, soy el director, soy el administrador único, soy el comisario de una sociedad, que estoy actuando por fallecimiento del administrador único de la empresa, y en este caso la ley me lo permite celebrar operaciones a nivel administrador de forma provisional, en lo que se nombra un administrador definitivo mediante un consejo de administración o una asamblea general de accionistas que lo realice. En fin, todo esto es lo que se llama la personalidad jurídica, las facultades que las personas pueden otorgarle a otra. Y la recomendación, aunque pueda ser muy incisivo en estos casos, es de que en todos aquellos casos donde se dan facultades a otra persona para de las llamadas actos de dominio, que tengan conocimiento que le están concediendo a otra persona facultades de dueño. Desde luego, la persona, cuando utiliza ese tipo de facultades, desde luego actúa en nombre del poderdante. Desde luego es responsable de todas las operaciones que realice y lleve a cabo, y además debe rendirle parte a su poderdante de las operaciones que está realizando. Y el poderdante, es decir, la persona que le da el poder, pues también tiene derecho, desde luego, a exigirle y a pedirle cuentas de las acciones y las actividades y operaciones que en el uso del poder realizó. Esto es importante que lo tengan en cuenta para todos aquellos casos en donde otorgan o comparecen ante notarios públicos a otorgar facultades para actos de dominio, que tengan conocimiento cuando se les está leyendo su poder notarial, que si efectivamente ustedes otorgan un poder para actos de dominio o no, porque en la práctica, ya ha sido materia de litigios también, hay ocasiones en donde no se le explica a la gente, no se les detalla a ciencia cierta. Una persona va a otorgar un poder porque necesita que se defienda su inmueble ante una situación jurídica determinada, para que se hagan determinados pagos administrativos, y hasta ahí sería suficiente con que se otorgara un poder para pleitos y cobranzas y actos de administración y nada más, pero no para actos de dominio. Ha habido ocasiones en donde a las personas no se les explica bien, a veces se les dan redacciones de machote en las notarías, y luego el poder que les presenta para que firmen, trae las facultades que son para pleitos y cobranzas, que está bien, actos de administración y actos de dominio. Y la persona le leen el poder, a veces no entienden el alcance de lo que están firmando, lo firman, se lo entregan al poderdante, el poderdante va y se lo entrega a su apoderado, o le dice al de la notaría que va a venir el apoderado a recoger el poder, ¿verdad? Y el poderdante, cuando lo firma, lo paga y se va, y luego el apoderado va y recoge ese poder, y entonces el apoderado pronto se da cuenta de que tiene facultades de dominio y que además no están limitadas, o sea, no hay una restricción para que el apoderado haga uso de esas facultades de dominio. Y esto es muy riesgoso, porque entonces el apoderado, que tiene facultades sobre la investidura para actos de dominio, puede hacer lo que quiera, puede vender, puede hipotecar, puede pedir un crédito, puede no pagar ese crédito, y luego puede ser sujeto a un proceso de un juicio ordinario civil para el cobro de ese crédito, y perderse el inmueble por parte de los acreedores que dieron ese préstamo al apoderado con intereses acumulados, en donde las demandas van dirigidas al poderdante, no al apoderado, sino al dueño precisamente del inmueble, que es el que acaba perdiendo patrimonios y que acaba disponiendo de los recursos económicos, pues es el apoderado, que le dieron facultades para actos de dominio. Entonces, por eso es muy importante que cuando se acuda incluso a una notaría pública, la recomendación es que vayan siempre asesoradas, que vayan con un abogado que les explique exactamente a ciencia cierta qué es lo que están firmando, qué es lo que están haciendo, el alcance del poder que están realizando. Y aquí hago una pausa, un paréntesis muy breve, nada más para explicar y detallar que, si bien es cierto, las notarías, muchas notarías tienen personal altamente capacitado para poder explicar los alcances, el contenido de las facultades que una persona le está dando a otra, en tratándose de poderes, desde luego, ¿verdad? Ya no hablemos de otras materias. Es obligación, desde luego, del personal hacerlo.
pero debemos reconocer una cuestión que está sucediendo en la práctica. Las notarías están saturadas de trabajo. En muchas ocasiones las personas son asesoradas por pasantes, por secretarias, por estudiantes de derecho, que finalmente le den un machote de un poder con unas facultades determinadas. Puede venir mal el poder, puede tener el poder un alcance mayúsculo del que se les pidió a la persona que realizara, y entonces el poderante, confiando en que el poder no va a rebasar las facultades que le dio instrucciones al empleado de que se redactara, lo firma, ¿verdad? Y lo recibe porque no le explican detalladamente el alcance del mismo. Esto está ocurriendo mucho en razón de la falta o la despersonalización que está ocurriendo por los señores notarios en la Ciudad de México. Es decir, los notarios no se dan abasto para poder atender personalmente a todas las personas que acuden a su notaría. No es posible. No se dan abasto a atender a uno por uno, explicarles, escuchar su intención de lo que está solicitando, y es sabido y es de explorado derecho que ha ocasionado muchas controversias judiciales en tribunales, que son asesorados por gente que son empleados o pasantes de derecho, secretarias. Ellos mismos les redactan, les leen ese poder a los interesados, ante ellos se firma, y al notario nunca lo conocieron. Nunca lo conocieron hasta que no reciben el instrumento donde ya viene firmado y sellado por el notario, donde damos la presunción de que el notario lo revisó. El problema no es que lo haya revisado, el problema es si lo que está en ese instrumento se ajusta a la intención, a la voluntad, al alcance de lo que la persona, cuando acudió a ser asesorado, está recibiendo en ese instrumento que le están otorgando. Porque una cosa es que un notario revise los instrumentos que pasan ante sus manos, ante su fe, y los autorice, y otra cosa es que haya interpretado la voluntad de las personas en forma directa, y consecuentemente esa interpretación haya ajustado el instrumento a las intenciones que ese poderante o esa persona que solicitó el servicio le está solicitando. Esto muchas veces no se cumple ese principio, sin desde luego menoscabar el personal de la notaría, que muchas veces son gente muy capacitada, muy preparada, merecedores ya de patentes notariales, desde luego, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay que recordar una cosa que es muy importante, que la única persona que está investida de fe pública en la notaría es una sola persona, que es el notario público, no los demás, no los abogados, no los pasantes de derecho, no las secretarias, ¿verdad? Que son los que receptúan la voluntad. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque cuando se acude a una notaría es común que sean recibidos y sean asesorados por personal que puede ser altamente calificado, desde luego, pero que muchas veces luego no lo son, y pudieran dar alguna interpretación equivocada a los ánimos de la persona que está solicitando el servicio, y la persona, confiando en que las cosas que le están presentando se ajustan a lo que solicitó, pues lo firma confiando de que la recepción de la voluntad de la persona cuando fue manifestada pues fue la correcta, y lo que está plasmado en ese instrumento, y a veces no ocurre así, y la persona, cuando lo firma y se va o le entregan el instrumento, pues es demasiado tarde, porque hay que recordar y hay que puntualizar que todos los poderes notariales, al final de todos esos poderes, va inserto el artículo 2554, que los notarios tienen la obligación de insertar en los testimonios de los poderes que otorgan. Es decir, esa es una transcripción del artículo 2554, en el que aparecen las facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, que la ley le impone al fedatario transcriba, vaya transcrito en todos los testimonios de los poderes que le otorga, es decir, en todos los testimonios o escrituras que los notarios le otorgan a la persona. Esta inserción de este artículo no tiene que estar inserto en el libro original donde consta el poder. ¿Por qué? Porque el texto, si recordamos la redacción del artículo 2554, dice que los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen, es decir, nada más en los testimonios, nada más en los poderes que otorguen, no en el poder original que está en el libro del notario, porque la ley no lo dice así, simplemente en los testimonios de los poderes que entrega a la gente.
ahí sí tiene que ser forzosamente, tiene que estar inserto. Esta es otra característica que los apoderados deben vigilar, deben de ver que los poderes que reciben traigan transcrito el artículo 2554 en los testimonios o en los instrumentos notariales que las notariales están entregando, porque la ley del notariado así lo impone y también el Código Civil en su artículo 2554. Es muy importante que vean esto y por eso se recalca que cuando van a las notarías, pues vayan con una persona realmente que conozca situaciones legales, que en su caso pueda interpelar a las personas que están atendiendo la recepción de estas personas que acuden a las notarías, porque muchas veces son atendidos, como les comento, por personal, no decimos que no estén capacitados, pero no es el notario en sí. Y cuando ya a las personas les entregan el instrumento, pues es demasiado tarde decir que no, así no querían las cosas, que las cosas están equivocadas, porque al final de cada poder, tratándose de poderes, hay una certificación notarial que dice, entre otras palabras, dice que el notario le leyó, dice, yo el notario le leí y le expliqué el valor y consecuencias legales al solicitante del servicio. Entonces, y lo certifica, aunque no haya sido así, aunque el que le haya leído y le haya explicado el valor y consecuencias legales de ese instrumento que se está firmando haya sido la secretaria, o haya sido el pasante de derecho, o haya sido un abogado que no está investido de fe pública. Bueno, no obstante que se dan esas explicaciones, no es el notario en sí el que le explicó el valor y consecuencias jurídicas de ese instrumento que el poderante está otorgando, aunque esas certificaciones así vienen transcritas en los poderes, por lo que una vez que la persona sale de la notaría y se lleva su instrumento a su casa o a su empresa o a un juzgado para presentarlo para hacer determinadas operaciones, si está mal, ya no puede reclamarle a la notaría nada porque trae la certificación notarial que dice que el notario asevera que él le explicó el valor y consecuencias legales del instrumento que le solicitó, que él, el notario, le leyó el contenido de ese instrumento notarial al solicitante, aunque en la práctica se lo haya explicado, se lo haya leído y se lo haya interpretado la secretaria, el pasante de derecho o el empleado que está trabajando con el notario. De manera que cuando van a reclamar a las notarías, pues es muy fácil decir, pues dice el notario, pues yo se lo leí, yo se lo expliqué y usted lo aceptó. Es más, ahí está la certificación y con su firma me lo ratificó, cosa que nunca ocurrió en la práctica, pero está la certificación notarial y contra eso pues ya no puede hacerse nada más que otorgar otro instrumento con otras características, ahora sí que se ajusten a lo que no tenían las anteriores. Por eso es muy importante cuando acudan a notarías que pongan mucha atención en ese aspecto y si les es posible se asesoren a través de un abogado que pueda de alguna manera concurrir con ustedes a las notarías correspondientes y pueda vigilar paso a paso desde el inicio de la recepción de cualquier instrumento, llámese un poder, llámese un acta asamblea, llámese una constitución de sociedad, llámese una aplicación hereditaria, llámese pues un fideicomiso, una donación. Claro, esto tratándose de actos que la ley permite que pueda estar acompañado de un abogado para que pueda estar escuchando y pueda estar asesorando, porque hay que recordar que hay otro tipo de actos que son personalísimos como los testamentos, donde evidentemente pues ningún abogado puede estar al lado del testador o la testadora cuando está expresando su voluntad ante el fedatario, bueno, ya no quiero decir el fedatario, ante la secretaria que lo está atendiendo para que se lo redacte y luego en presencia de un abogado firma en el testamento y luego el notario pues, simplemente lo firma y lo sella y se lo entrega, lo cual también es de un alto riesgo y es lo que está ocurriendo. Esos son actos personalísimos donde no puede una persona estar acompañado en ese momento, obviamente, ni por un abogado ni por ningún pariente, porque la ley lo permite tajantemente. Una cosa es que acompañen al testador o la testadora a una notaría y otra cosa es que estén a su lado, ¿verdad?, escuchando la voluntad de la testadora o del testador y ver si se ajusta a lo que la otra persona dijo. O sea, esto es
está totalmente prohibido. A las salas de firmas nada más puede ocurrir el testador o la testadora, aunque después probablemente la voluntad no era esa, no era la correcta, estuvo mal redactado, bueno, pues entonces hay que hacer otro testamento, porque volvemos al punto, la certificación del notario dice que él le leyó el instrumento, que él se lo explicó, su valor y consecuencias legales, y contra esa fe pública estampada así, una vez que salen de la notaría, pues ya no admite devolución, habría que hacer otro instrumento, hacer otro gasto, y por eso, ¿no? Pero bueno, esto tratándose de actos personalísimos. Pero todo lo demás, relativo a cuestiones de compra-ventas, donaciones, constitución de sociedades, otorgamiento de poderes especiales, generales, revocación de los mismos, fideicomisos, protocolizaciones de actas de asambleas de empresas. La recomendación, desde luego, es que puedan acudir con un abogado especialista que pueda atender, pueda vigilar, y antes de que firme la persona pueda revisar y pueda de alguna manera ver que se ajusta a la voluntad de lo que la persona en este momento estaba solicitando para una operación futura que quiere encomendar que alguien le haga. Hasta aquí vamos a dejar esta plática, este video. Desde luego, de alguna manera, esperando que sea de utilidad para todos ustedes, y también solicitando, si es posible, que puedan ustedes reproducir este video y puedan ustedes mandarlo a las personas que ustedes consideren que pueden ser de utilidad por operaciones que estén realizando o vayan a realizar en alguna notaría pública relativo a lo que estamos comentando, para que no les pasen este tipo de situaciones, que ustedes consideren de alguna manera pueda ser de utilidad por alguien que conozcan que está cerca de una operación por realizar, o que esté próximo, y que pueda de alguna manera ser útil para que puedan estar asesorados y manejarlo de manera preventiva para efecto de prevenir conflictos, precisamente, que después pues ya no puede hacerse nada ante esas certificaciones, ante esos sellos notariales y firmas y esas leyendas que se ponen, pues ya no queda más que volver a repetir el instrumento, volver a pagar otro instrumento y perder el tiempo. No nos queda más que despedirnos de ustedes, agradecerles su atención por este tiempo que han dedicado, y desde luego esperándolos para futuros videos en los que vamos a aclarar sobre todo lo relativo a los testamentos, que nos han mandado algunas preguntas, algunas interrogantes, si la persona puede hacer un testamento privado o el testamento hológrafo, es decir, el escrito de su puño y letra, y llevarlo al archivo general de notarías para que quede depositado, porque no quiere que ningún notario se haga cargo y alguien le comenta de que puede hacerlo de esa manera, y puede presentarlo en el archivo general de notarías. Anticipamos una respuesta diciendo que ya no es posible hacer esto. Toda la gama de testamentos diversos de los que los notarios manejaban, como es el testamento hológrafo, el testamento privado, el testamento hológrafo que era escrito por una persona de su puño y letra y lo depositaba en el archivo general de notarías, pues ya no es posible hacerlo, porque la ley fue precisamente fue abrogado, fue derogado a estas disposiciones, ya no dejan, ya no permitieron, esto fue en perjuicio de la población, quitar todos los testamentos que la ley permitía a las personas poder hacer, no necesariamente precisar un notario, y que la ley los reconocía como válidos, fueron omitidos, fueron revocados en perjuicio precisamente de la población, con el ánimo precisamente de crear nada más un solo mercado, una elite, en este caso del Colegio de Notarios, que insistió mucho en que se revocara todo ese tipo de disposiciones que la ley y las personas podían, en su ejercicio libre de su derecho, a hacer, ¿verdad? Para que nada más quedara el llamado testamento público abierto, que es ante notario público. Esto de alguna manera limitó a muchas personas, generó muchos problemas, muchos contratiempos, porque la gente ya no tiene otra forma para otorgar una disposición testamentaria más que acudir ante notario público, cuando antes tenía 3 hasta 4 opciones más de poderlo realizar, ¿verdad? No necesariamente ante notario, ya sea por los costos, ya sea por la premura del tiempo, ya sea porque había personas que estaban hospitalizadas, o porque no querían de alguna manera erogar gastos, o porque su situación de salud o el lugar donde estaban ubicados no permitía que algún notario llegara en forma rápida. Entonces hacían este tipo de testamentos y de alguna manera podían servir y coadyuvar para seguir la transmisión de los patrimonios familiares. Pues esto fue revocado ya hace muchos años, y dejaron de alguna manera imposibilitar a la gente
de poder hacer uso de este derecho que en su caso antes podían hacer valer. Hasta aquí vamos a dejarlo y esperando que sea de utilidad, y si conoce usted a alguien, bueno, que esto pueda de alguna manera ayudarle bastante, bueno, pues puede usted replicarlo o enviárselo para ponernos a sus órdenes en el correo electrónico y en los teléfonos que aparecen en este video. Agradecido de antemano, como siempre, su atención, su valiosa colaboración y el tiempo dedicado a la presente. Su servidor, licenciado José Gerardo Montiel Aguirre, se despide de ustedes. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.